Hola, mi nombre es Lena Brena y le agradezco a la Secretaría de Cultura la invitación a este conversatorio de la cultura como un derecho humano. A mí me corresponde hablar eh, de derechos humanos y también de derechos e inclusión y la igualdad como construcción social. Todo esto para irle dando secuencia y lógica a los otros temas que se han ido viendo durante la semana de estos conversatorios, de estas conversaciones con especialistas. Yo voy a hablar de los derechos humanos y bueno, ¿quién no se ha preguntado qué son los derechos humanos? Y creo que ya forman parte como de nuestro vocabulario cotidiano y a veces no sabemos de dónde surgieron, cuáles fueron los orígenes, cuáles han sido los cambios que han tenido tanto en su definición como cómo surgieron las instituciones que se encargan de darle protección y garantía a los derechos humanos y sobre todo a las personas a las que los derechos humanos se les han visto violados o restringidos, ¿no? Entonces, eh, los derechos humanos han formado parte de la historia de la humanidad y de las conquistas humanas de hombres y mujeres durante toda su historia y han existido siempre como normas éticas, como pautas de conducta o comportamiento de carácter universal y responden a las necesidades de cada persona. Por ejemplo, la necesidad de conservar la vida, de conservar la integridad física, la salud, la libertad, la dignidad, etcétera, ¿no? Y los derechos humanos, como los conocemos en la actualidad, han sido admitidos por la mayoría de los estados, aunque no quiere decir que todos disfruten plenamente de ellos, no todos los seres humanos disfrutan plenamente de ellos. Ahora, también los derechos humanos no son el producto de la buena voluntad de los estados que firmaron o que se unieron para hacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Declaración eh, francesa de los derechos del hombre y el ciudadano, sino que son construcciones ganadas por personas a través de movimientos sociales que demandaron cambiar los derechos o introducir unos nuevos. Entonces, eh, los derechos humanos no se limitan pues a concebirse dentro de un espacio determinado o dentro de un periodo histórico, sino también son el producto de estas luchas y de que se dan en diferentes momentos de la historia y además no se conciben solo como parte de un territorio, sino que aspiran a estar concebidos más allá de las fronteras, de las condiciones de ciudadanía, de raza, de género. O sea, por encima de estas consideraciones están los derechos humanos y por eso una visión amplia en las sociedades democráticas de derechos humanos tiene que incluir las diferencias, es decir, a personas de todo tipo de color de piel, a personas con diferentes eh, religiones, que tienen otras, practican otras religiones, otras lenguas, que tienen otras orientaciones, que tienen otras edades, es decir, los derechos humanos y su visión de ciudadanía no debe excluir a ninguna persona. Entonces, ¿cuál es el origen de los derechos humanos y qué nos dicen los derechos humanos? No solamente es qué son los derechos humanos, sino cuál es el discurso que hay detrás de los derechos humanos. Y en este sentido, sí tenemos que decir que los derechos humanos en su origen es un origen muy particular porque surgen en Europa y también en las colonias británicas en Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos, y predominantemente su origen es ilustrado, es burgués y es hecha por varones y varones blancos, ¿no? O sea, no fueron declaraciones en donde hubo población indígena, población afrodescendiente, sino son construcciones que venían también de personas con cierto nivel de ilustración, con cierta clase social,
y desde ahí se fue definiendo lo humano, que se quiso explicar como contraposición a lo no humano, a lo animal, a lo que nos hacía diferente a ellos, presuntamente, ¿no? Y en el caso de las mujeres, no se incluía a las mujeres o a los indígenas o a los afrodescendientes en estas declaraciones de principios, sino hasta ya entrado el siglo XX, porque lo que estaba en el centro era la visión de estos sujetos que plasmaron en estos documentos una idea de lo que significaba lo humano, ¿no? No solamente en contraposición con lo animal, sino lo humano como ellos lo conocían, ¿no? Como blanco o como ellos creían que tenía valor, ¿no? El valor de ser blanco, de ser ilustrado, de ser de cierta clase social. Y bueno, de los primeros documentos que tenemos acerca de la mención de derechos, de igualdad, es la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, data del año 1776, y en el artículo 1 ya decía que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y que tienen ciertos derechos inherentes, a los cuales ellos no pueden renunciar porque los hace formar parte de la sociedad y que tampoco nadie se los puede despojar, ¿no? Y estos derechos eran la libertad, los medios de adquirir una propiedad, la búsqueda y obtención de felicidad, la seguridad, ¿no? Esto pues dejaba fuera a los indígenas que originariamente habitaban las poblaciones de las colonias británicas y después también fueron este, alejados de esta definición, pues los esclavos que, 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 en el tráfico de esclavos fueron llevados a estos territorios para llevar a cabo trabajos en estos mismos confines, ¿no? Y otro de los documentos, bueno, todos le atribuyen como primordialmente a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa y que abolía los privilegios de la nobleza y el clero, ¿no? Y que definía que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y que las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común y que, bueno, todos conocemos también todo el relato de la Revolución Francesa y cómo se abolía, como decía la nobleza, cómo se destituye la monarquía y cómo se empieza a trabajar en una Asamblea Nacional Constituyente. Pero en esta declaración, bueno, sí se deja de fuera a las mujeres que no podían acceder a la ciudadanía ni a la igualdad. Después será cuando el Olympe de Gauche hace una declaración en donde recoge las necesidades y los sentires de las mujeres. En este mismo sentido, también en la Carta de Derechos de Estados Unidos, pero ya de 1776, cuando Estados Unidos ya lo hace como nación independiente y no como colonia del Imperio Británico, bueno, también se enumeran libertades y derechos de propiedad, de armas, de bienes, de reunión, de petición, y las enmiendas que ahí se estipulan son el centro del derecho estadounidense como hoy lo conocemos, ¿no? Bueno, en el centro de todos estos cuerpos doctrinales que hemos visto, que les he mencionado, lo que está en el centro es la visión y en los valores de cierto tipo de personas. Y esos valores son, de acuerdo a estudiosos, el liberalismo, ¿no? El liberalismo es esta visión que le da contenido a este cuerpo jurídico de los derechos humanos. Y estas declaraciones, tanto la francesa como la estadounidense y la anterior a la de 1776, en el caso estadounidense, forman parte de esta tradición, ¿no? Muchos de los ideólogos, pensadores, intelectuales
que contribuyeron a estas declaraciones, pues son parte de una tradición liberal. Ahora, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es, digamos, el documento moderno, el documento al que se hace referencia como un eje del derecho internacional de los derechos humanos, también está impregnado de esta visión, donde 21 de 30 artículos, de acuerdo al politólogo José Luis Velasco, están atribuidos a esta, o están influenciados por esta filosofía, ¿no? Y establecen derechos y libertades, perdón, como es a la propiedad, a la igualdad formal ante la ley, la libertad religiosa, las elecciones periódicas, y están impregnadas fuertemente en la mayor parte de su articulado por esta filosofía. ¿Quiere decir que está bien? ¿Quiere decir que está mal? Bueno, no. Lo que quiere decir es que expresan el momento histórico y la correlación de fuerzas de un momento determinado que le dio contenido al derecho internacional de los derechos humanos, a los documentos rectores, a las instituciones más significativas, ¿no? Y en incluir este concepto, bueno, ¿qué significa? Más allá de que la filosofía liberal está eh, puesta en el centro, bueno, significa que eh, también los derechos humanos se convierten en el medio para establecer relaciones diplomáticas con los países. Se convierte en un medio de establecimiento de relaciones y para que los estados se pongan de acuerdo y se premien o castiguen a quienes cumplan o incumplan con estos derechos, ¿no? Con estas garantías. Y donde los estados poderosos también pueden definir qué organismos y qué mecanismos se crean para reforzar a las instituciones y los derechos, ¿no? O sea, no solamente es la Declaración Universal, sino muchos mecanismos como comités especiales, como protocolos, como consejos que se van formando parte de un diseño institucional que va a poner en práctica o en operación los derechos humanos. O sea, ya está el documento normativo, ahora hay que construir las instituciones y las instancias para darles contenido, para hacerlos funcionar. Pero ¿qué significa esto más allá de lo que está enunciado como una carta de voluntades por parte de las naciones que firman este tipo de declaraciones, de convenios o de tratados? Bueno, para especialistas como Jack Donnelly, lo que está detrás de la existencia del régimen de derechos humanos, por ejemplo, de uno que nos toca a nosotros muy de cerca, que es el de la Organización de los Estados Americanos, que es el que aplica para algunos países de la región latinoamericana, es cómo la hegemonía estadounidense se expresó en este régimen de derechos humanos. Y por las razones que sea, Estados Unidos decidió que se necesitaba un régimen regional con poderes relativamente fuertes para monitorear. Y entonces él ejerce su poder y hace que se creen y que empiece a operar pues la Organización de Estados Americanos, ¿no? Por lo menos tiene una fuerte influencia. Y entonces estas formas e instituciones que se desprenden de los instrumentos de derechos humanos, las podemos atribuir también a la necesidad de distribuir el poder y de tomar decisiones diplomáticas y militares contra adversarios o estados enemigos, ¿no? Para otros especialistas, también los derechos humanos tienen que ver con cómo se va a sancionar a los estados que incumplan. Y entonces ya decíamos, bueno, ya se crearon las declaraciones, hay que crear las instituciones. Bueno, pero las acciones de monitoreo, implementación e imposición del cumplimiento de estas declaraciones, tratados, convenciones o protocolos y demás mecanismos tienen que ver con la voluntad de los estados, es decir, son voluntarias. Por lo tanto, como
el cumplimiento se debilita, ¿no? Porque los únicos dientes que tienen los regímenes internacionales de derechos humanos son aquellos que les dan las potencias. Entonces, los estados pueden sancionarse entre sí, pueden enviar incluso fuerzas de paz a otros países en casos de conflictos, pero no cuentan con otros mecanismos para poder hacer cumplir los derechos humanos, ¿no? Entonces es muy gradual la instalación de una institucionalización de derechos humanos. Primero tiene que ver con cómo logras hacer la conjunción de una visión de los derechos y plasmarlos en un documento y lograr el consenso de los estados, y después cómo pones a operar toda una serie de mecanismos, de órganos para vigilar su cumplimiento y para sancionar su violación. Entonces, no es tan sencillo como decir, bueno, ya existen las declaraciones universales, ya existen las declaraciones y protocolos regionales en el caso de América Latina, sino ahora cómo hacemos que eso funcione, cómo llevar los derechos humanos a la práctica. Eso también incluye cómo a lo largo del tiempo los derechos humanos también ya forman parte de la planeación de las políticas públicas. Entonces ahora a todos los servidores públicos, a todas las dependencias de gobierno, les corresponde por ley, en muchos de los casos, diseñar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, porque no basta con tener los derechos humanos en tratados, convenciones, protocolos, tener comités, sino tenerlos en la política pública, que es el principio, no el fin de la política de gobierno, sea del régimen que sea. Y más adelante vamos a ver cuáles son los principios o ejes rectores de los derechos humanos, porque los principios y ejes rectores de los derechos humanos son condiciones no renunciables, tanto en la norma jurídica como en las políticas públicas, que al final son en donde de una manera u otra se van a poner en práctica los derechos humanos, junto con los mecanismos jurisdiccionales para acceder a los derechos humanos o para defenderse de las violaciones a estos. Entonces es muy importante distinguir la parte, digamos, normativa de los tratados y los convenios de su parte práctica, ¿no? De su parte ejecutiva. Ahora, ya decía yo que hay una visión predominante, hegemónica, de los derechos humanos. ¿Esto quiere decir que siempre fue así o hubo desencuentros, hubo diferencias? Bueno, sí las hubo. Durante la discusión de los instrumentos ya más específicos de los derechos humanos, y ya el desglose de los derechos humanos, se dieron disputas en torno a cuáles eran los valores y las definiciones de los derechos humanos. Y entonces, por un lado, teníamos a los países del primer mundo que defendían sobre todo los derechos civiles y políticos, teníamos a los llamados países socialistas, porque estamos hablando que la discusión de estos pactos ocurrió durante la década de los 60, 70. Entonces todavía existía el bloque soviético o el bloque de los países socialistas, que ellos tenían más la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, y los países del tercer mundo, que muchos terminaron apoyando al bloque socialista. Y entonces al interior de la Asamblea General de la ONU y de los comités que se hicieron a propósito para discutir el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues se dieron debates, ¿no? Al final ganó pues el bloque de los países del primer mundo, y la narrativa liberal fue la que le fue dando
predominancia, este cuerpo jurídico de los derechos humanos, ¿no? Y entonces la declaración y los pactos internacionales estuvieron impregnadas por estas ideas. Solamente 7 artículos, nos dice José Luis Velasco, de 30 se refieren a derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Del artículo 22 al artículo 28. Ahora, derechos humanos es la noción general, pero dentro de ellos vamos a distinguir, ya les había mencionado, bueno, que existía el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66 y también existe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son estos derechos civiles y políticos? Bueno, el derecho a la vida, a no ser privada de ella, a no ser sometida a torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes, a no ser sometido a esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso, a la libertad, al trato humano si estás privado de tu libertad, a que te procesen en centros de readaptación social diferente a mujeres y a hombres, al libre tránsito, a tener derecho iguales ante las cortes, a la presunción de inocencia y debido proceso, a la libertad de expresión, a la prohibición de la apología de la guerra, a votar y ser votado, a asociarse y a formar parte de una familia. Y también especifica los derechos de minorías étnicas, religiosas y lingüísticas y a la no discriminación, ¿no? Esos son los derechos civiles y políticos. Y por el otro lado, también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66 nos hablan del derecho a la libre determinación de los pueblos, del derecho a condiciones de trabajo equitativas, a fundar sindicatos y asociarse, a la vida cultural y científica, a la seguridad social y educación, a tener un nivel de vida adecuado, a la familia y al matrimonio, siempre y cuando, bueno, sea entre mayores de edad, sea consensado para formar parte de un contrato de matrimonio, ¿no? Ya decía yo, bueno, que los derechos humanos tienen algunos principios o ejes rectores. ¿Cuáles son los principios y ejes rectores de los derechos humanos? Bueno, son el primero de ellos, que será muy importante porque lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de derechos e igualdad, es el principio de universalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna, y de ello se desprende el principio de universalidad. Por ejemplo, el artículo quinto el párrafo quinto, perdón, del artículo primero de la Constitución mexicana prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Otros de los principios de los derechos humanos es el de interdependencia e indivisibilidad. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son interdependientes, es decir, están vinculados entre ellos y son indivisibles. Es decir, no pueden separarse o fragmentarse unos de otros, y para que el ejercicio de uno sea pleno, se necesita que no se viole ninguno de los demás derechos. Y todos los derechos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, deben comprenderse como un conjunto, ¿no? Y el principio de progresividad quiere decir que debe haber un progreso gradual para lograr su pleno cumplimiento. Es decir, que para cumplirse ciertos derechos se requiere tomar medidas de corto, mediano y largo plazo, pero siempre tiene que ser de la forma más expedita y eficaz posible. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos quieren decir estos principios? Nos quieren decir que independientemente de los cambios de gobierno, de los cambios en la economía, de los cambios sociales, estos principios le van a dar estabilidad a los derechos humanos en términos de que no puede llegar un régimen a ningún país y decir que ellos no conciben el derecho a votar y ser votado, ¿no? Y que entonces se va a instaurar una monarquía y volver a ser súbditos
a pesar de que su país haya firmado un convenio o la Declaración Universal de Derechos Humanos o los convenios y pactos que de ella se desprenden. Tampoco puede decir que en situaciones de crisis o como ahorita que estamos pasando por este asunto de la pandemia, se va a reducir el presupuesto de derechos humanos, porque el principio de progresividad lo que nos está diciendo es que debe haber un proceso gradual en donde a lo que se vaya a tender es aumentar el presupuesto para cumplir los derechos y para trazarse metas de corto, mediano y largo plazo y hacer que el presupuesto se gaste de forma eficaz y eficientemente, ¿no? Lo cual quiere decir que no se pueden retirar el presupuesto, no se puede aducir tampoco que estás pasando por una crisis económica o que no tienes dinero, porque tendrías que argumentar y existen los mecanismos por los cuales los estados tienen que justificar ante los comités de evaluación o de monitoreo por cuáles condiciones o circunstancias se está reduciendo o se planea reducir el presupuesto. Y esto se tiene que subsanar en un cierto plazo para que no se abra más la brecha de desigualdad entre derechos. Entonces, no se puede aducir falta de dinero para cumplir con los derechos humanos. ¿Y cuáles son las sanciones que se establecen en caso de incumplimiento? Bueno, cuando las cortes o los órganos no jurisdiccionales encuentren que se violaron derechos o libertades previstas en convenciones o en tratados, se le tiene que restituir a la persona el goce de sus derechos o libertades. Y esto incluye la restitución, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Y esta interpretación que pone en el centro a la persona debe suponer la adopción de que esta definición debe estar en el sistema jurídico. Por ejemplo, la Ley General de Víctimas recoge esta definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de la Organización de los Estados Americanos, y establece que la reparación integral comprende estas medidas: restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, tanto en su dimensión individual como colectiva, material, moral y simbólica. Quiere decir que no se va a repetir ni con una persona ni con individuos que formen parte de una colectividad, y que su restitución o rehabilitación o compensación puede darse de forma material, es decir, una reparación del daño económica, pero también puede ser una reparación del daño moral o simbólica, una disculpa pública, un reconocimiento de una violación a un derecho humano. Y también existe la reparación, rehabilitación o restitución a través de los procedimientos de las comisiones de derechos humanos. Como sabemos, existen la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales o locales de derechos humanos. Y los procedimientos que hay ante las comisiones son posibles a través de estos mecanismos de requerir y ordenar la reparación. Sin embargo, aquí el problema es que sus recomendaciones no son vinculatorias. Ya hablábamos antes de que muchas de estas recomendaciones no son vinculatorias, sino que son voluntarias, y que en la práctica no se ha profundizado en el establecimiento del daño o de la definición de las reparaciones en los casos de violación de derechos humanos. O sea, ahí todavía hay que ir ajustando algunas cosas en el caso de las comisiones de derechos humanos para lograr la plena satisfacción, rehabilitación o restitución de las garantías en todas sus dimensiones. Entonces, lo que estamos viendo en esta primera parte es toda una reflexión sobre el entramado que dio lugar a la idea de derechos humanos como la conocemos hoy. Esto no quiere decir, como he mencionado, que estas definiciones sean inamovibles, porque
Lo que tiene los derechos humanos es que es un concepto vivo y como concepto vivo se incluyen o amplían derechos de acuerdo a los momentos y contextos específicos. Entonces, lo que antes no estaba previsto por la Declaración de Derechos Humanos y los demás instrumentos de normativos, se han ido incluyendo y esto ha costado luchas, ha costado que movimientos sociales sean reprimidos, ha costado la muerte de defensores de derechos humanos, ha costado problemas de tipo político, ha costado que no todos los gobiernos han querido firmar y ratificar convenios y convenciones de derechos humanos. Es decir, cuando hablamos de derechos humanos, no estamos hablando de un consenso que se dio de forma expedita y en donde todos los países estuvieron de acuerdo en todo, en donde todos los países eh, dijeron que sí a todos los derechos y ni tampoco y dijeron que sí a las condiciones en las que se debe cumplir cada uno de los derechos, sino que cada paso que se ha dado en términos de las definiciones normativas de los derechos humanos ha costado todo esto que ya les he mencionado. Y eso solamente es en la dimensión institucional y del derecho internacional de los derechos humanos. Porque si hablamos de las personas que son el centro del discurso de los derechos humanos, estamos hablando también de distintas categorías de análisis que tienen que ver con cómo hacer que los derechos humanos se cumplan a la luz de el entender que los seres humanos somos diversos y que esta categoría de universalidad no puede ser vista de manera tan formal o tan literal. Es decir, la igualdad tiene que establecerse como una igualdad formal o jurídica, pero las leyes también deben contemplar las diferencias y cómo de pronto sociedades que pretenden igualar lo que acaban es excluyendo otras identidades o sociedades que se han construido con base en los privilegios de ciertos grupos o de ciertas identidades, lo que hace también es excluir a otras personas. Entonces, cuando se logra que las leyes dejen de tener como aspectos formales tan planos, lo que se está haciendo es darle sustancia a los derechos humanos. Entonces, cuando entremos a la parte de derechos e igualdad y del derecho como construcción social, vamos a ver cuáles son estos diferentes modelos de igualdad y de diferencia propuesto por especialistas en la materia y cómo la norma jurídica ha recogido estas visiones sobre la igualdad y la diferencia. Y entonces cuando hablemos de igualdad, tenemos que hablar de desigualdad, cuando hablemos de inclusión, tenemos que hablar de exclusión. Y no es lo mismo darle un contenido formal a darle un contenido sustantivo a la igualdad. Pero también es importante rescatar que en toda esta reflexión que hemos dado y que seguiremos dando en la segunda parte de esta charla, de lo que se trata es de ir entendiendo que los derechos humanos lo que nos hacen es vivir en sociedad respetando la dignidad humana como centro de la convivencia de todo tipo de sociedades. Ahora los derechos humanos son un estándar de las sociedades democráticas. Ahora las sociedades que respetan los derechos humanos se consideran más democráticas. Antes se consideraban otras características, el nivel económico, el número de partidos, la periodicidad de las elecciones, la libertad de expresión,
Este, y ahora los derechos humanos ya también son un estándar por el cual las este, instituciones son más consideradas más democráticas que otras. Y como decíamos también esto tiene que ver con cómo las sociedades y los estados han encontrado formas de sancionarse o de premiarse. Entonces, es normal ver cómo de pronto existen sanciones a los países que no cumplen con los derechos humanos y las sanciones son mucho más morales que de otro tipo, ¿no? Hay que seguir reforzando y ahí se trabaja en cómo dotar de mayor fortaleza a las instituciones para lograr que de una u otra forma el violar derechos humanos les cueste. Y no solo les cuesta en términos de la sanción moral o de la fama pública, sino les cuesta en términos de economía y de sanciones de otro tipo. Porque si no, lo que sucede es que las cuestiones que tienen que ver con violar derechos humanos van a seguir sucediendo porque no hay un castigo y los gobiernos no encuentran un incentivo para garantizar los derechos humanos, ¿no? En épocas de crisis también es cuando más debemos estar al pendiente del cumplimiento de los derechos humanos. En épocas extraordinarias como las que estamos viviendo es donde más tenemos que estar al pendiente. Y en épocas normales, ¿no? No quiere decir que en situaciones excepcionales tengamos que actuar y después volver a la normalidad y seguir actuando como hemos actuado. Me refiero a nivel de personas o a nivel de gobiernos. Entonces, de lo que se trata es ir reflexionando de las conductas que tenemos como ciudadanos, como servidores públicos, como estados, como gobiernos, para reconocer que los derechos humanos eh, deben estar en el centro de nuestras actividades como funcionarios, como ciudadanos, como servidores públicos, y que no importa del partido político que seamos, no importa el nivel de escolaridad que tengamos, los derechos humanos siempre deben estar en el centro de nuestro actuar cotidiano y de la concepción que tengamos sobre otras personas, que es, por sobre todas las cosas, la dignidad de las personas. Entonces, es importante hacer como todo este recorrido de las diferentes cuerpos normativos, de referirnos a estos documentos históricos, ¿no? Pasar por el siglo XIX, el siglo XX y decir cómo en el siglo XXI siguen cambiando los discursos de los derechos humanos, cómo siguen cambiando las acepciones de los derechos humanos. Y en este sentido, lo que nos toca reflexionar es cómo, qué sellos van a tener en un futuro los derechos humanos, ¿no? Además, tampoco ya los derechos humanos son el ámbito exclusivo de un grupo de expertos que solamente entre ellos se entienden y solamente entre ellos debaten acerca de los derechos humanos, sino debe formar parte de nuestra habla cotidiana, ¿no? Que cuando hablemos de derechos humanos tengamos las ideas y las nociones fundamentales, independientemente de que los expertos tengan más capacidades que muchos de nosotros para litigar los derechos humanos o para eh, redactar en las constituciones o en los cuerpos normativos lo que significa o la definición de un derecho humano. Lo que nos toca a nosotros como ciudadanos también es darles insumos a los que escriben, a los que analizan, a los que hacen litigios de derechos humanos, porque al final ellos recogen de la realidad todo lo que tiene que ver con la adecuación de los derechos humanos a los contextos, a las personas, a las situaciones, etcétera, ¿no? Entonces los derechos humanos dejan de ser como un tema solamente para expertos, para eruditos, para gente este, que en las facultades de derecho le entiende de la A a la Z, sino también para servidores públicos, para funcionarios de gobierno, para estudiantes,
para amas de casa, para obreros, debe estar como parte de nuestra educación cívica y de nuestra educación formal e informal. Entonces, más adelante vamos a seguir con estos otros 2 temas, y continuamos con la exposición en este conversatorio. Muchísimas gracias y continuamos.